Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en cualquier parte del mundo. Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y, por supuesto, a los que viven en nuestro país. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Le deseamos que se recupere la salud al compañero Leoncio Pichinte, legendaria figura de la guerrilla salvadoreña. Un abrazo a Leoncio y que te pongas bien. Este es un libro clásico de nuestra literatura, del doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, escritor muy conocido, ya fallecido, que desarrolla sus experiencias en la zona rural de Aguachapán, la psicología, la vida, la problemática, los amorillos que siempre se presentan. Jaraguá es una presentación de las raíces de nosotros. Búsquenlo y léanlo. Esta es una publicación de UCA. Hace unos días se publicó un comunicado del gremio de las enfermeras, informando y denunciando también la problemática que se presenta en los hospitales en la atención del coronavirus. Es necesario que el gobierno tome en cuenta, investigue y dé respuesta a las enfermeras y a todos aquellos que presenten dificultades y problemas. Eso lo hace cualquier gobierno decente. Agradecimiento a Gerardo Borja Nathan y a la Iglesia de los Nuevos Heraldos. Es importante, Gerardo, el apoyo a la gente, la ayuda a la gente permanentemente, en el marco de las pandemias, pero también en el marco de la lucha por la vida. Un abrazo a Gerardo. Saludo a doña Gloria López en La Palma. Este es el mes de los profesores. Y en mi saludo a doña Gloria estoy saludando también y reconociendo también el esfuerzo, el aporte y el trabajo de los profesores en la sociedad en general. Un abrazo, doña Gloria, que todo le salga bien. Un saludo a Jorge Jovel Dimas. Suerte, Jorge. Los que dimos nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra vida en función de que esto cambie, seguimos valiendo y seguimos actuando. Abrazo, Jorge. Saludamos a Eric Ruiz, a Nelson Espinosa y a Lisette Posada, que nos escuchan aquí en el país. En este mes se celebra en Rusia los 75 años de la victoria inmensa del pueblo soviético y del ejército rojo contra las hordas nazis alemanas. Esta es una victoria de la humanidad, no solo de la Unión Soviética, porque liberó al mundo de esa amenaza y de ese peligro. Un abrazo al pueblo soviético y a sus líderes. Hoy vamos a hablar de varias cosas, empezando con la sala de lo constitucional. Ocurre que la materia de trabajo de la sala es política, en la medida que tiene que ver con la Constitución. La sala trabaja la justicia constitucional y ahí se trabajan los recursos de inconstitucionalidad, de leyes, decretos, reglamentos, amparo, habeas corpus. Es la relación del Estado y los derechos de las personas, la libertad de las personas y la constitucionalidad de leyes. Todo esta es una temática política. Esto quiere decir que los miembros de la sala de lo constitucional, aparte de tener un dominio de la Constitución, que es apasionante, como todo lo que tiene que ver con el derecho, apasionante, siempre y cuando vos lo abordás políticamente. Porque eso es lo que te permite descubrir ante la norma jurídica
el motor de esa norma, o si vos querés, la ropa interior de la norma jurídica, es decir, cuál es el real interés que mueve una norma. Y esto quiere decir que los miembros de la Sala de lo Constitucional, además de tener dominio de la Constitución, han de tener necesariamente una visión política, una cabeza política, porque esa es la materia prima de su trabajo. Viendo lo que ocurre hoy, el país se mueve en el filo del desastre. El país se desliza al precipicio bajo nuestros pies y bajo nuestros ojos. El país que conocíamos hace un mes ha desaparecido. Hoy es otro. Hoy es otro. Pero esto asegura la mayor amenaza sobre los seres humanos. La amenaza de la economía, la amenaza del poder, la amenaza de la naturaleza. Y entonces la Sala de lo Constitucional, que tiene que ver con los derechos de estas personas, tiene un trabajo muy grande en la defensa y la salvaguarda de esos derechos que garantiza la Constitución, pero además ha de realizar un trabajo en el filo de la navaja. Porque siendo político su trabajo, no puede y no debe y no tiene, sin embargo, que aparecer en ninguno de los bandos que se enfrentan políticamente en esta coyuntura, en un enfrentamiento a muerte. A muerte. La economía que niega la salud y la salud que comprende la economía. La economía, cuando comprende a la salud, la comprende como mercancía y la comprende como negocio. Cuando la salud comprende la economía, es porque estructuralmente hay una salud, una economía de la salud, economía de la salud. Porque en la medida que se garantice la salud de millones y millones de personas, este país produce. En ese filo se mueve la Sala de lo Constitucional. En esta coyuntura se han dado uno y otro decreto. Decretos legislativos, que son los que el presidente convierte en ley si los sanciona. Y decretos ejecutivos que no necesitan pasar por la Asamblea Legislativa, lo más administrativo. Es una especie de guerra. Es en ese territorio donde se mueve la Sala de lo Constitucional, defendiendo la Constitución y los derechos de las personas, pero sin aparecer y mucho menos sin ser de ninguno de los bandos. El bando de la Sala de lo Constitucional es la Constitución y son los derechos de las personas. Ese es su trabajo. Pero esto requiere cabeza política de los miembros de la Sala de lo Constitucional. Y si no cabeza política, olfato político, olfato político. Porque la sala, dada la naturaleza de su trabajo y la materia prima de su temática, puede y también debe flexibilizar sus resoluciones. Esto no ocurre en el derecho civil o en el derecho penal, en donde hay casos que enfrentan a dos personas particulares. Y es técnica. En la sala no. En la sala no. Porque se trata de resoluciones que tienen que ver con erga omnes, con toda la gente.
Por eso se permiten flexibilidades. Y esto es lo que explica el manejo de ciertos días, las vacaciones de ciertos reglamentos. Porque, ¿qué es lo que apoyamos mucha gente? La cuarentena. Nos damos cuenta que la única vacuna en sociedades como la nuestra, sin ciencia, sin tecnología, es la distancia social. Esa es la única vacuna. Así lo llamó el presidente Fernández de Argentina y me parece que es una buena calificación. Se le teme al desborde en la calle y al desborde de las muertes en la calle y en las casas. Este es el punto. Ahora bien, ¿y cuál es la frontera de esa cuarentena? ¿Hasta dónde y cuándo llega el conflicto con la economía? Que hay conflicto y debe haber conflicto. Esto es así. Eso es lo que hay que regular. Y bien, siempre y cuando el criterio dominante y determinante no sea lo económico, sino la salud. Es el criterio médico el que determina la flexibilidad de la apertura. ¿Ha de haber apertura? Sí. Pero en una programación rigurosa, acompasada con el avance o el retroceso de la pandemia y de su impacto. Este es el escenario de la sala. Por eso se entiende los cuidados en los textos. Y esos cuidados dependen de la atención de los contextos. La sala necesita eso permanentemente. Ahora bien, el pueblo. La población de un país es el conjunto de personas que habitan en un territorio determinado en un determinado momento. Esa es la población. Parte de la población de El Salvador son los gringos, los franceses, chinos, rusos, guatemaltecos, hondureños, nicas. Todos son parte de la población y tienen derechos civiles. Pero adentro de esa población hay una parte que tiene derechos políticos. Ese es el pueblo, que tiene derechos y deberes políticos. Ese es el pueblo. Esto es jurídicamente planteado el tema. Jurídicamente. Pero el pueblo es la mayoría de una población. El pueblo es la parte de trabajadores. Los que producen la riqueza, aunque no la disfrutan. Los que venden su fuerza de trabajo todos los días, aunque no sean propietarios de los medios de producción, que esos son los empresarios. El pueblo es el productor, la inmensa mayoría de la sociedad. Este es el pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo necesita del actual gobierno? Que sea un gobierno decente. Eso. Que sea un gobierno decente. El pueblo no votó en contra de Arena y del Frente en su oportunidad. Simplemente por cambiar de presidente. No. Votó por cambiar de vida y por mejorar la vida. Ese es el sentido del voto. Y ese es el compromiso del gobierno ante el pueblo. Hay un compromiso. Y el pueblo está expectante. El pueblo espera. Esa es la base de la esperanza. Pero la esperanza no solo es lo que determina la espera del pueblo ante un compromiso todavía pendiente. La esperanza es activa. Es muy activa. Hoy el pueblo está paralizado por la pandemia. Pero el pueblo está esperando una transformación de su vida, un mejoramiento de su vida.
Todos somos conscientes que hoy las condiciones son peores que hace 2 meses. Lo sabemos. Pero de lo que se trata es que no haya minorías poderosas que se lucren de esa angustia. Que no hayan buitres que le coman las entrañas al pueblo. Ahora, el pueblo tiene derecho de votar, pero también es un deber, así lo dice la Constitución. Eso es perverso, muy perverso. El voto, pienso yo que no ha de verse como una cosa fatal. Es cierto que las encuestas favorecen al actual gobierno, ojo, pero es que los pueblos son sabios y los pueblos tienen inteligencia. Y los pueblos deciden apoyar a los gobiernos en la medida que estos gobiernos le cumplan al pueblo. En la medida que estos gobiernos hagan las transformaciones que los pueblos necesitan. En esa medida, el pueblo apoyará. Es dando y dando. Yo te doy el voto, pero vos me das el pan. Te doy el voto, pero me das la salud. Te doy el voto, pero me das el trabajo y el salario justo. Te doy el voto, pero me das tierras para trabajar. Te doy el voto, pero me das una educación digna. En esa medida yo te apoyo. Ese es el juego entablado actualmente. ¿Y el gobierno? El gobierno sabe que lo que se le pide es que sea decente, un gobierno decente. Observa bien que no estamos hablando ni de un gobierno revolucionario, no. Tampoco estamos hablando de un gobierno de izquierdas, no. Eso es lo deseable, eso es lo necesario, sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un gobierno decente. Ahora bien, ¿y qué es un gobierno decente? La decencia es una categoría ética. Y aquí estamos hablando del poder, estamos hablando de la política. ¿Cuándo un gobierno es decente? En primer lugar, cuando es honrado. Cuando maneja los bienes públicos que custodia y administra de una manera limpia y con manos limpias. Un gobierno es decente cuando cumple sus compromisos con la mayoría. Un gobierno puede cumplir compromisos, sí, pero con la minoría. Un gobierno puede estar comprometido con unos cuantos. Eso no es la decencia. La decencia es el compromiso con la mayoría y con los más débiles y con los de abajo. Un gobierno es decente finalmente cuando pone el poder del Estado al servicio de la vida y el medio ambiente. Son 3 requisitos. Eso se le pide. Ese es el compromiso de este gobierno, decente y decencia. No se califica exactamente el gobierno por lo que hace. Incluso ni por la calidad de su gabinete, no, porque este es muy relativo. Sino en beneficio de quien hace lo que hace. ¿Y para quién trabaja ese gabinete? ¿Para quién trabaja? Este es el punto. Finalmente, miren, es que cuando llega el gobierno, el actual presidente, se agota la posguerra. Y ya este presidente no tiene que ver con el periodo histórico de la guerra civil. Eso significa. Es otra figura, otro nombre, otro hombre. ¿Tiene compromiso histórico? Aparentemente no.
Aparentemente no. Se agotó la posguerra. Políticamente eso significa. Y hay hoy una lucha encendida. El pueblo, este pueblo al que nos hemos referido, ha de tener la fuerza suficiente para que en medio de la tormenta sus intereses no sean derrumbados, sino defendidos y reconocidos. Un abrazo para todos y para todas.